Sean bienvenidos a esta clase virtual de la materia Hormigón Armado 2, correspondiente a la parte de hormigón pretensado. Bien, hoy vamos a realizar el ejercicio número 2. Para ello, vamos a, siguiendo nuestro cronograma de la asignatura, ustedes deberían ver la teoría, ver la guía de apuntes de teoría, tenerla leída hasta la parte de verificaciones de tensiones y verificación a la rotura por flexión, ¿bien? De nuestro guía de apuntes, ustedes tendrían que estar avanzando al menos la página 36, ¿bien? Una vez que ustedes hayan leído y estudiado esta guía, podrán comenzar con el ejercicio número 2 de esta parte de hormigón pretensado. Como apoyo para la resolución de este ejercicio, recuerden, van a necesitar el reglamento CIRSOC 201, los comentarios del reglamento CIRSOC 201 y los ejemplos de aplicación del reglamento CIRSOC 201 para la parte de pretensado en flexión. A este ejercicio lo vamos a dividir en 3 partes para que las clases virtuales no se hagan tan largas, ¿bien? La primera parte va a tener en cuenta una introducción al ejercicio, el análisis de carga, las solicitaciones y vamos a llegar hasta la determinación de la fuerza de pretensado necesaria de acuerdo al tipo de pretensado. La segunda parte va a tener en cuenta todo lo que tenga que ver con el diseño del tensor y lo que tiene que ver con pérdidas instantáneas y diferidas. Y la tercera parte va a ser la verificación de las tensiones en estado de servicio y la verificación de la seguridad a rotura, o sea, de resistencias últimas. Bien, vamos a comenzar con el enunciado del ejercicio. Dimensionar a flexión la viga premoldeada, pretensada, postesada, que se indica más abajo y que sirve de soporte al puente sobre Río Negro en Ruta Nacional número 16, kilómetro 50. Bien, les cuento, este puente nace en la ejecución de la autovía de la Ruta 16, ¿sí? Cuando se construye la segunda calzada, se hace necesario un segundo puente sobre el Río Negro al lado del existente. Está ubicado entre la ciudad de Laguna Blanca, que está en la progresiva 46, y Macayé, que está en la progresiva 55, ¿bien? Ya está construido, ¿sí? Y nosotros aquí vamos a mostrarles el dimensionamiento que tiene, pero la parte que tiene que ver con flexión, ¿bien? Y el ejercicio número 3, el que viene, vamos a ver lo que tiene que ver con corte, ¿bien? Bueno, vamos a ver lo que tiene que ver con condiciones de apoyo de este puente. Lo que vamos a dimensionar son las vigas principales de este puente, ¿sí? Las vigas principales longitudinales, si bien tenemos vigas secundarias, que ya lo vamos a ver en la parte de puentes, sirven para distribuir las cargas, pero no son vigas de apoyo, ¿sí? Son vigas de distribución. En este caso, las vigas longitudinales se apoyan directamente en los estribos, ¿sí? Entonces, la luz de cálculo de estas vigas es la distancia entre los estribos, entre los apoyos, porque no tenemos pilas intermedias, y es tal cual lo vemos por aquí, 30 metros. Y se considera una viga simplemente apoyada, también lo veremos en puente. Vamos a calcular los dispositivos de apoyo para que esto sea así.
Entonces tenemos una viga simplemente apoyada de 30 metros. El diseño transversal lo van a ver de acuerdo a el tipo de puente, será el tipo de anchos de trabajo, el tipo de anchos de tablero de estos puentes. En este caso, de acuerdo a los anchos de calzada, los anchos de banquina y veredas, nos queda un ancho de tablero de 13 metros. Se disponen de 6 vigas principales longitudinales, ¿sí?, separadas en la parte intermedia a 2,20 metros y en los extremos sí tenemos una separación de 1 metro en voladizo de la losa de tablero. Entonces vamos a ver el ancho de influencia de estas vigas. Es una viga interna, ¿sí?, va a ser 2,20 metros, ¿sí? 2,20 metros sobre 2 para un lado, 2,20 metros sobre 2 para el otro lado y en total 2,20 metros ancho de influencia de una viga intermedia. Y una viga extrema vamos a tener por un lado 2,20 metros dividido 2, o sea 1,10 metros por un lado y por otro lado 1 metro, es decir 2,10 metros. Ya lo veremos más adelante. Para algunos casos nos va a interesar el mayor ancho y en otros casos nos va a interesar el menor ancho de influencia, siempre para trabajar en la condición más desfavorable de acuerdo al caso. Estas vigas entonces son vigas premoldeadas, pretensadas con un pretensado postesados que se van a colocar y luego se va a hormigonar esta losa de tablero, ¿sí?, que se va a hormigonar in situ, ¿sí? Esto, una vez que se hormigone, va a trabajar en conjunto la viga premoldeada con la losa in situ. Ya vamos a ver, entonces vamos a tener dos secciones, una al inicio, ¿sí?, solo la viga premoldeada y otra ya homogenizada, ya en conjunto la viga y la losa que trabajarán como una sección conjunta, ¿bien? Como datos, entonces, de nuestro ejercicio, tenemos una viga simplemente apoyada de luz 30 metros, ya lo dijimos, ¿sí? Peso específico del hormigón, ustedes ya lo saben, de toda la línea CIRSOC 100, donde tenemos todo lo que tiene que ver con análisis de carga, el peso específico del hormigón, 25 kilonewton por metro cúbico. Bien, lo que tiene que ver con el análisis de carga de nuestro puente está basado, lo vamos a ver en la parte de puente, para este ejercicio van a ser datos, en las bases para el cálculo de vialidad nacional, ¿sí? Vialidad nacional nos da una base de cómo determinar las cargas en un puente, ¿sí? Y de ese análisis nosotros tomamos estas cargas. Tenemos cargas permanentes, o sea, todo lo que no tenga que ver con el peso propio de las vigas y la losa, o sea, por ejemplo, la carpeta de rodamiento, donde van a transitar los vehículos, las veredas, las barandas, etcétera. O sea, todas las cargas, digamos, constructivas que no fueran peso propio del hormigón, son estas cargas que se toman como P permanentes, llamamos P permanentes, ¿sí? 8,3 kN por metro. Sobrecargas móviles, ya lo vamos a ver en la parte de puentes, pero vamos a tener dos tipos de sobrecargas. Unas sobrecargas puntuales y otras sobrecargas distribuidas, ¿sí? Unas tienen que ver con cargas móviles distribuidas, de multitudes compactas y demás. Y la otra tiene que ver con una carga móvil, que en el caso de puentes es una aplanadora. Esa carga es móvil y se va acomodando en distintas, en distintas secciones de la pieza para nosotros tomar la posición donde tengamos la máxima solicitación de acuerdo a lo que estamos trabajando, ¿sí? Se trabaja con líneas de influencia. En este caso, nosotros tenemos una viga simplemente apoyada
y tenemos una carga puntual, sabemos que para flexión lo ubicamos en L sobre 2 y tendremos las máximas solicitaciones para flexión, y si lo ubicamos en los apoyos tendremos las máximas solicitaciones para corte. Anchos de influencia, se los comenté recién en la imagen, vamos a tener un ancho mínimo y un ancho máximo, ya veremos cuándo usamos uno y cuándo usamos otro. Tensiones de hormigón, tenemos, dijimos, una viga premoldeada, ¿sí?, que se va a realizar en un obrador o en una empresa prefabricada, pero no se va a realizar in situ, no se va a realizar en la obra, sino la vamos a realizar y la vamos a montar, ¿sí? Esta viga premoldeada es de un hormigón H35 con una resistencia característica a la compresión de 35 megapascales. Y la losa de hormigón in situ, que ahí sí ya lo vamos a realizar en el lugar, va a ser con un hormigón H30. Esta determinación, vamos a hacer un pequeño repaso, viene, ¿sí?, de las disposiciones reglamentarias, ¿sí? Recuerden, página 99 de la tabla 2.1 del reglamento. En nuestro caso, ¿sí?, en nuestra región tenemos un ambiente cálido y húmedo, ¿sí?, un ambiente tipo A3, estas vigas van a estar en el exterior, ambiente tipo A3. Con este ambiente nosotros vamos, ¿sí?, a la tabla 2.5, ¿sí?, ambiente 3, y para hormigón armado, ¿sí?, la resistencia mínima de trabajo es 30, a un H30, y para hormigón pretensado H35, ¿sí? De allí vienen las especificaciones de hormigones. Recuerden, de la tabla 2.7, ¿sí?, para un H30, la resistencia característica o especificada es de 30 megapascales, H35, 35 megapascales, resistencia, por supuesto, que a la compresión. Bien, volvemos a nuestro ejercicio, por eso estas resistencias que ven por acá. También recuerden que los módulos de elasticidad de los hormigones van a depender de esas resistencias específicas del hormigón. El tipo de hormigón pretensado va a ser clase T. Recuerden, ustedes ya tienen que haber leído la guía de apuntes, ¿sí?, para ver los tipos de pretensado. El clase T en general es el más conveniente desde el punto de vista técnico y económico, ¿sí?, pero léanlo en los apuntes de la teoría. La tensión de acero de pretensado, ¿sí?, nosotros vamos a trabajar con cordones de 7 alambres. Vamos al reglamento, ¿sí? Ahora sí, ya entramos en la parte de pretensado. Vamos a trabajar con cordones de 7 alambres, con tratamientos para que sean de baja relajación, perdón. Bien, el tipo de cordón que vamos a trabajar es C1900, ¿sí? Vamos a trabajar con cordones de media pulgada, ¿sí?, de 12,7 milímetros de diámetro nominal, ¿sí? Y con esto vamos a resistencias de fluencia, tensiones de fluencia de 1682 megapascales y resistencias de rotura o últimas de 1864 megapascales, que son los datos que ustedes encuentran en este ejercicio, ¿sí? El módulo de elasticidad del acero de pretensado nos lo brinda el fabricante. Y vamos a considerar que el baricentro de los cables de tesado se encuentra a 8 centímetros del borde inferior en L sobre 2. Recuerden, es una viga postesada. Vamos a tener un trazado del cable que va a ser variable en la sección, lo puede ser porque es una viga postesada. Entonces vamos a asumir en L sobre 2, ¿sí?, que el recubrimiento allí de la armadura tesa es 0,08. Bien, entonces tenemos todos los datos como para empezar a resolver nuestro ejercicio.
Lo primero, que esto en cierta forma también es un dato, características geométricas y resistentes de la sección. En esta clase de estructuras hay dos formas de trabajarlo. Las secciones pueden ser un dato de la licitación, o sea, ya en la licitación del trabajo nos pueden brindar, nos pueden recomendar una sección geométrica, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar en el pretensado y en la armadura necesaria para ello. Podría surgir de que, de acuerdo a las cargas, eso puede funcionar o no, pero la tenemos como dato y trabajamos con ella. Y otra, nosotros podemos ir proponiendo, ir conociendo de acuerdo a qué va a estar solicitada la sección, ¿sí? Vamos a ver de adoptar la forma, ¿sí?, que más convenga de acuerdo a las solicitaciones. Bien, en este caso son datos, la sección de la pieza prefabricada, y es esta, es una sección doble T de hormigón pretensado con estas características, ¿sí? El alto total es de 1,70 metros, ¿sí? Y el ancho es de 60 centímetros, ¿sí? Y con estas secciones variables, el alma es de 20 centímetros y el ala superior tiene 40 centímetros, ¿bien? Si nosotros calculamos las características geométricas, tenemos el área de la sección, momento de inercia de la sección, ¿sí? Baricentros de la sección. El baricentro está posicionado aquí en G1. Vamos a tener una distancia de este baricentro a la fibra inferior y una distancia de este baricentro a la fibra superior, ¿sí? Con esas distancias calculamos los momentos resistentes inferior y superior. ¿Bien? ¿Qué más vamos a calcular? Nosotros sabemos que en L sobre 2, ¿sí?, vamos a posicionar nuestra armadura tesa a 8 centímetros, ¿sí?, del borde inferior. Entonces podemos calcular la excentricidad en L sobre 2, que va a ser un dato que vamos a necesitar, haciendo, ¿sí?, la distancia desde el baricentro a el borde inferior menos 8 centímetros, que es lo que hacemos por aquí, y vamos a tener entonces la excentricidad. Bien. Ahora, lo segundo que vamos a determinar, tal como les comenté, nosotros vamos a trabajar con el hormigón premoldeado con la viga simple en la etapa de fabricación, en la etapa de montaje, pero en obra vamos a hormigonar la losa de tablero cuando cuando ese hormigón de la losa ya frague y se endurezca, vamos a tener una sección compuesta. Entonces, vamos a la sección inicial a tener que incorporar la sección de la losa. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta para ello es que no tenemos los mismos hormigones. El hormigón de la viga es H35 y el hormigón de la losa es H30. Esto es muy usual que tengamos distintas para un prefabricado, trabajemos con mayor resistencia porque en este caso lo necesitamos para el pretensado, pero en general para los prefabricados trabajamos con mayores resistencias, entonces tenemos mayores resistencias a temprana edad y podemos desmoldarlo lo más rápido, podemos usar más rápidamente los moldes. O sea, la idea es desmoldarlo lo antes posible, que tenga resistencia lo antes posible para ir reutilizando moldes, ¿sí?, y haciendo más efectiva su fabricación. Entonces, es normal que suelen trabajarse con hormigones de alta resistencia, los premoldeados, ¿sí? Y el hormigón in situ es normal que trabajemos con hormigones convencionales, H30, entonces solemos tener esas diferencias de tipos de hormigón. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer homogenización de la sección. Vamos a repasar esta habilidad 2. ¿Sí? Recuerdan cuando tenemos una sección compuesta, ¿sí?, por dos materiales, tenemos en este caso nuestra viga de H35 y nuestra losa de H30, ¿sí?
nosotros, esta sección, cuando trabaje de manera compuesta, ¿sí? Va a tener deformaciones que van a trabajar de la misma forma, es decir, cuando nosotros carguemos esta pieza, se va a deformar de forma tal de que la fibra superior, ¿sí? Del hormigón H35 se va a deformar de la misma forma que la fibra inferior del hormigón H30. No se puede deformar de forma distinta porque es una sección homogénea, ¿verdad? Ahora, lo que tiene que ver con las tensiones, ustedes recuerdan, ¿sí? La ley de Hooke, ¿sí? Que tensión es igual al producto entre el módulo de elasticidad y la deformación específica. Entonces, sabemos que la deformación específica es igual a la tensión dividido al módulo de elasticidad. Sabiendo entonces que nosotros tenemos la misma deformación en esta fibra, ¿sí? Tanto en la losa como en la viga, ¿sí? Igualamos las deformaciones, sabemos aquí, por la ley de Hooke que recién despejamos, que esta deformación es igual a la tensión en la losa sobre el módulo de elasticidad igual a la tensión en la viga sobre su módulo de elasticidad. Entonces podemos determinar la tensión aquí en la losa va a ser igual a la, digamos, a la división entre los módulos de elasticidad por la tensión que tengamos en la viga, ¿sí? Entonces siempre va a ser una proporción, o sea, esta va a ser la tensión en la viga, ¿sí? Y cuando nos pasemos a la losa, que tiene un módulo de elasticidad menor, en este caso se van a reducir las tensiones, ¿sí? Porque justamente es un hormigón de menor resistencia, entonces va a tomar menos tensiones, ¿bien? Así va a trabajar la sección compuesta. Lo mismo, repasen sus apuntes de estabilidad 2, lo mismo va a pasar con las áreas y los anchos. Cuando nosotros quisiéramos sacar un área homogeneizada, en este caso, tomamos que toda la sección es del hormigón H35, ¿sí? Entonces, vamos a tomar el equivalente de la losa, lo cual, como es un hormigón de menor resistencia, el equivalente va a ser una sección menor, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un ancho menor de trabajo y vamos a trabajar con toda esta sección como si fuera un H35, ¿sí? ¿Lo recuerdan de estabilidad 2? Entonces, vamos a tener una sección, ¿sí? Compuesta, homogeneizada, que vamos a considerarla que es H35, ¿sí? En toda la sección. Y cuando calculemos tensiones, o sea, vamos a trabajar siempre con esta sección, pero cuando calculemos tensiones, ¿sí? Cuando estemos en fibras de la losa, para calcular tensiones las vamos a considerar a las mismas que estuvieran en la viga, pero con esta multiplicación, con esta división entre los módulos de elasticidad. ¿Bien? Bueno. Volviendo a nuestro ejercicio, entonces, vean que esto de acá, o sea, vamos a considerar la viga en su condición más desfavorable con el ancho de influencia menor en este caso. Entonces vamos a tener la viga, ¿sí? Habíamos dicho, teníamos del baricentro hacia el extremo, un voladizo de 1 metro en la losa, esta es una viga extrema, y en este lado teníamos 1,10, ¿sí? Hacia la viga interna. Entonces teníamos un ancho de influencia de 2,10 en total, ¿sí? En este caso, esa sería losa H30, viga H35. Cuando homogeneizamos la sección, lo vamos a ver más abajo, el ancho que nos va a quedar no es 2,10, sino que nos queda 1,94 de ancho de trabajo. Entonces consideramos toda la sección del mismo material, en este caso H35. Y vamos a calcular
las características geométricas de esta pieza en la sección homogeneizada. Muy bien, entonces de esta sección homogeneizada calculamos su área, calculamos su momento de inercia. Vamos a calcular distancias al baricentro. El baricentro de esta sección homogeneizada se levanta un poco porque se incorpora la losa superior, ¿sí? Entonces tenemos una nueva posición y vamos a considerar en este caso 3 distancias porque nos vamos a necesitarlo para el trabajo de la verificación de las tensiones en cada una de las fibras. Vamos a tomar a la fibra superior, a la fibra inferior y también vamos a trabajar con la fibra superior de la viga premoldeada, ¿sí? Baricentro a la fibra, distancia del baricentro a la fibra inferior, ¿sí? A la fibra superior y esta desde el extremo hasta la viga principal, ¿sí? Al baricentro es esta distancia que tenemos aquí. Bien. Lo mismo vamos a determinar momentos resistentes para estas 3 distancias, para la fibra superior, para la fibra inferior y para la fibra superior de la viga principal, esta que está por acá, ¿sí? Para determinar ese ancho de influencia que les marqué allá, 1,94, ¿sí? Teniendo lo que les comenté, teniendo en cuenta la sección homogeneizada, tenemos el ancho equivalente, va a ser igual al ancho que teníamos 2,10 de influencia por el producto, por la división de los módulos de elasticidad, el módulo de elasticidad de la losa dividido el de la viga, ¿bien? Y tenemos una reducción de ese ancho de influencia. Ahora, la excentricidad que tenemos, en este caso vamos a trabajar, o sea, cambia porque se levanta nuestro baricentro, entonces va a cambiar nuestra excentricidad. Recuerden, nosotros vamos a tener siempre en L sobre 2 a 8 centímetros, entonces lo que tengamos de distancia desde el baricentro a la fibra inferior, menos 8 centímetros, y vamos a tener la excentricidad en L sobre 2 para la sección compuesta homogeneizada. Bien, terminamos con todo lo que tiene que ver con características geométricas. Análisis de carga, vamos a arrancar con eso. El peso de premoldeado, ¿sí? Vamos a tener la sección premoldeada inicial de la viga simple, 0,52 metros cuadrados, y la vamos a multiplicar por el peso específico que teníamos como dato. Peso de la losa de hormigón in situ. Vamos a considerar acá sí, me conviene considerar la condición más desfavorable, ¿sí? El mayor ancho de influencia. Acá no me importan las secciones homogeneizadas, me interesan las cargas en la viga, o sea, para la sección homogeneizada son para las características de la sección. Para cargas, voy a estar poniendo menos cargas y pongo los anchos homogeneizados. Muy bien, entonces ponemos el ancho de influencia y en este caso ponemos el mayor ancho de influencia porque es el que me va a dar más cargas, ¿ok? Bien, entonces tenemos anchos de influencia, espesor de la losa que es 0,18. Esto multiplicado, es un rectángulo, multiplicado por el peso específico, vamos a tener lo que tiene que ver el peso propio de la losa. Y luego todo lo que va a ir arriba, o sea, tenemos viga y losa, pesos propios. Todo lo que va por arriba de cargas permanentes, ¿sí? Es un dato, ¿sí? Ya lo dijimos, barandas, veredas, etcétera, son datos, ¿sí? Es esta carga permanente, todo son cargas que vamos a tomar, ven cómo los calculamos como cargas distribuidas en las vigas, ¿bien? Sobrecargas. Vamos a tener sobrecargas, ya lo dijimos, una sobrecarga distribuida que la vamos a calcular en la parte de puente, ahora es un dato para esta viga pretensada, ¿sí? Y una carga puntual, también móvil, que en este caso estamos viendo lo que tiene que ver con flexión. Entonces la vamos a poner a esta carga móvil en la posición más desfavorable para las máximas solicitaciones de momento flector. Entonces tenemos todas las cargas. Ahora vamos a tener distintas cargas en los distintos momentos, ¿sí? Que va a pasar nuestra pieza prefabricada. Vamos a tener un primer momento que va a ser
el momento de fabricación, el momento de tesado, ¿sí? Donde la única carga que va a tener nuestra viga es la carga de su peso propio, ¿sí? El peso propio de la viga. Luego, una vez que se monte, que se va a montar de la misma forma, se va a agarrar desde los extremos, ¿sí? La vamos a levantar y la vamos a colocar sobre los estribos, ¿sí? Solamente siempre va a tener su peso propio, ¿sí? Cuando una vez que esté montada, vamos a colocarle la losa, ¿sí? Entonces, la carga que vamos a tener ahí, cuando colemos el hormigón in situ, es la carga del peso propio de la losa, ¿sí? La carga de 2. Cuando vayamos construyendo y carguemos con el resto de las cargas permanentes y la vereda, o sea, la carpeta de rodamiento, la vereda, las barandas y demás, vamos a cargar con la carga permanente de 3, ¿sí? Y cuando el puente esté en servicio, ya van a empezar a moverse las sobrecargas y ahí vamos a incorporar la carga L y P. Muy bien, entonces vamos a tener de 1, de 2 y de 3 cargas permanentes, ¿sí? Y L y P sobrecargas. Calculemos entonces las solicitaciones. Dijimos de 1, de 2, de 3 y la sobrecarga distribuida la vamos a tomar como cargas distribuidas. Tenemos luz 30 metros, vamos cambiando las cargas. En este caso a mí me interesa lo que tiene que ver, lo que nos dice el enunciado del ejercicio, flexión. Entonces vamos a trabajar donde los momentos flectores sean máximos, en L sobre 2, ¿sí? Y para la carga puntual que tenemos de sobrecarga, que es la aplanadora, ¿sí? Que es móvil, la pudiéramos poner en distintas posiciones, ¿sí? De la viga, pero si la ponemos en L sobre 2, vamos a tener la máxima solicitación de flexión, ¿sí? Entonces la vamos a posicionar en este lugar y vamos a calcular las solicitaciones para P en L sobre 2. Calculemos entonces. Venimos por acá. Entonces, en L sobre 2, ¿sí? En el momento de tesado dijimos que solamente vamos a tener de 1, ¿sí? El peso propio. Entonces, Q por L al cuadrado sobre 8, tenemos la solicitación. En el momento donde se cuela el hormigón in situ, vamos a tener de 2, o sea, incorporamos de 2, ¿sí? Tenemos NM2 ponemos simplemente la carga de 2, ¿sí? Siempre Q por L al cuadrado sobre 8. Carga permanente, lo mismo, pero ponemos de 3. Y sobrecarga vamos a tener, vamos a tener primero la carga distribuida L, ¿sí? Que va a ser una carga distribuida, Q por L al cuadrado sobre 8, y le vamos a sumar la solicitación que se incorpora por la carga puntual, P por L sobre 4, ¿sí? Y esta va a ser la solicitación que se dé por las sobrecargas, las sumas de la carga distribuida y la carga puntual de la aplanadora. Bien, entonces ya tenemos las cargas, ya tenemos las solicitaciones, estamos en condiciones de comenzar con la determinación del esfuerzo de tesado que necesitamos para nuestra viga pretensada. Comencemos entonces con ya lo que tiene que ver con hormigón pretensado. Lo primero que tenemos que determinar es cuál va a ser la tensión máxima de tracción que vamos a tener en nuestra viga. En nuestro caso, sabemos que la solicitación máxima por flexión está en L sobre 2, ¿sí? Y que en L sobre 2, en ese lugar donde tenemos la máxima, los máximos momentos, en la fibra, o sea, para ese momento en la fibra superior vamos a tener compresiones y en la fibra inferior vamos a tener tracciones, ¿bien? Entonces, vamos a determinar, sabemos que en L sobre 2 en la fibra inferior vamos a tener las máximas tracciones en nuestra viga. Vamos a determinar entonces esas tensiones. Ustedes saben que en hormigón convencional ustedes no verifican tensiones normalmente, ¿sí? Porque la sección está fisurada, ¿sí? Las determinaciones de la armadura se hacen con estados últimos,
¿sí? Es otra la forma de trabajo del hormigón convencional. En hormigón pretensado, nosotros buscamos reducir o anular las tracciones, de modo que la pieza trabaje no fisurada o con una fisuración leve, ¿sí? En esos casos, podemos trabajar con las secciones originales, ¿sí? De acuerdo al tipo de pretensado, podemos trabajar como una sección, así como ustedes trabajaban en estabilidad 2, como trabajan en metálica y madera, con las secciones de hormigón completas. ¿En qué casos se puede y en qué casos no? Eso, entonces ya entramos en el capítulo de pretensado, ¿sí? Del reglamento. ¿Sí? En el capítulo 18, ¿sí? Nos vamos a ir a la tabla 18.3.3, ¿sí? De acuerdo al tipo de pretensado, recuerden, esto ustedes lo estudian en la teoría. Vamos a tener el pretensado U, un cracket no fisurado, ¿sí? El pretensado clase T de transición y el pretensado clase C, cracket fisurado. Recuerden, el pretensado no fisurado en general es un pretensado más costoso porque al estar no fisurado necesitamos que la fuerza del pretensado a incorporar sea mayor, que la fuerza sea mayor quiere decir que necesitamos más cordones, entonces en general es un pretensado un poco más caro, ¿sí? El pretensado de transición, ¿sí? Nosotros nos vamos a mover con ciertas tensiones de tracción en la pieza. Ustedes recuerden, el hormigón a la compresión resiste bien, ¿sí? Y a la tracción resiste muy poco, pero algo resiste. La determinación de la resistencia a tracción del hormigón se hace mediante dos ensayos. Por flexión, o sea, la resistencia a tracción por flexión, o la resistencia a tracción por compresión diametral. Estos ensayos, tal cual lo especifica este reglamento, suelen relacionarse siempre con la resistencia a compresión, porque el control de la resistencia a compresión se hace siempre y se debe hacer siempre. Entonces, en general se busca una relación o correlación entre la resistencia a tracción de un hormigón y su resistencia a la compresión, ¿sí? Esa correlación en general suele estar entre 0,7 de la raíz de la resistencia a compresión o la raíz de la resistencia a la compresión, ¿sí? De aquí vamos a tener entonces lo que nosotros permitimos, o sea, la tensión de trabajo bajo las cargas de servicio, la cual vamos a estar permitiendo que trabaje para el clase T, va a estar entre 0,7 de la raíz y la raíz de la resistencia a la compresión, ¿sí? Cuando nosotros tengamos menos que 0,7 de la raíz de la resistencia a la compresión, con seguridad vamos a tener una pieza que no va a estar fisurada, ¿sí? En cambio, cuando nosotros superemos la raíz de la F'C, con seguridad la pieza va a estar fisurada porque vamos a estar sobrepasando los límites de la tensión admisible a tracción del hormigón, ¿sí? Entonces, por eso esos límites de trabajo, entonces nos vamos a mover en esta sección de transición y cuando pasemos esta tensión vamos a estar en una pieza fisurada donde igual controlaremos el ancho de las fisuras, tendremos unos controles, si bien va a ser pretensado, vamos a estar muy cerca o vamos a trabajar muy parecido a un hormigón convencional, ¿sí? O sea, tampoco es del todo, y se pierden las ventajas del hormigón pretensado, donde tratamos de que la pieza no esté fisurada, entonces tenemos mayores durabilidades y demás, todo lo que ustedes van a leer en teoría. Ahora, de esta clase de pretensado, nosotros vamos a trabajar con la clase T. ¿Por qué me vine a esta tabla? Porque, de acuerdo al tipo de pretensado, tendremos distintas secciones de trabajo. Para el pretensado fisurado, o sea, no fisurado, y el pretensado de transición, se admite la sección y la sección normal de hormigón. Entonces vamos a calcular lo que hicimos, las características geométricas con la sección completa. En cambio, cuando ustedes trabajen con hormigón
pretensado clase C, tendremos que hacer una reducción de la sección porque va a trabajar con ciertas fisuras y no va a trabajar toda la sección, ¿sí? Va a estar algo fisurado, entonces vamos a tener que reducir la sección y trabajar con las características geométricas de esa sección reducida. Movámonos en nuestro caso, entonces tenemos pretensado clase T. Todas las características geométricas que calculamos son las que vamos a utilizar para calcular las tensiones, de la misma forma que ustedes hacen en estabilidad 2 o en metálica y maderas y demás. Bien, volvemos entonces, calculemos entonces la tensión en L sobre 2 en la fibra inferior. Vamos a tener el momento M1 y el momento M2 que tienen que ver con pesos propios tanto de la viga como de la losa, sí que van a actuar en la sección 1, ¿sí? En la sección de la pieza simple, de la viga simple. Ahora, cuando nosotros ya introduzcamos las cargas permanentes, o sea, el resto, las veredas y demás, y las sobrecargas, la sección ya va a estar homogeneizada. Entonces vamos a trabajar con las características geométricas de la pieza en su estado 2, ¿sí? Por eso, lo que ven acá, M1 más M2 dividido el momento resistente en la fibra inferior de la sección 1 y el momento M3 y M4, ¿sí? Dividido el momento resistente en la fibra inferior, pero de la sección 2. Esto nos da una tensión inferior de 21,14 megapascales, obviamente de tracción en la fibra inferior. ¿Cuál es la tensión admisible de tracción para esta clase de hormigón? ¿Sí? Recuerden, tenemos la raíz de F'C. Nos vamos a venir al reglamento, ¿sí? Eso está en las hipótesis de diseño del reglamento, en la parte de hormigón pretensado, que es lo que vimos también recién en esa tabla, ¿sí? En el pretensado tipo T vamos a estar moviéndonos entre estas tensiones y la tensión admisible, ¿sí? A tracción del hormigón es la raíz del F'C, de la resistencia a compresión del hormigón. Entonces, la raíz de 35 megapascales, 5,92 megapascales. Nosotros vamos a tratar de reducir esta tensión de tracción con nuestro pretensado para llegar a esta tensión admisible de tracción. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a determinar cuál es el esfuerzo de tesado que necesitamos. Del ejercicio 1, no se olviden, ¿sí? Mismos conceptos en lo que tiene que ver con pretensado. Nosotros vamos a buscar, ¿sí? En la máxima tracción, que en este caso se va a dar en L sobre 2, ¿sí? En la fibra inferior, donde tengamos las máximas tracciones para las cargas externas, vamos a incorporar la fuerza de pretensado, ¿sí? Que en L sobre 2 nos va a dar estos diagramas de tensión, o sea, vamos a incorporar por la fuerza P, ¿sí? Un diagrama uniforme de tensiones, que estas tensiones van a ser igual a P dividido el área de la sección, ¿bien? Uniforme en toda la sección y siempre de compresión, porque es lo que buscamos con el pretensado. Y por la excentricidad que vamos a tener, y en L sobre 2, que son las excentricidades que calculamos, ¿sí? En el punto 1 de características geométricas, vamos a tener un diagrama doble triangular, ¿sí? Donde en los extremos tendremos igual al momento que tenemos interno, que va a ser P por E, ¿sí? La fuerza P de pretensado, por la excentricidad, ¿sí? Va a ser ese momento dividido el momento resistente de la pieza, tal cual calculamos las tensiones por las cargas externas, ¿sí? Inferior, momento resistente inferior en la fibra inferior y momento resistente superior en la fibra superior. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, vamos a tener la fuerza P, que ahora ya ponemos PE, o sea, la fuerza efectiva de tesado, lo que le va a llegar efectivamente al hormigón ya descontadas las pérdidas, ¿sí? Esa fuerza dividido el área de la pieza, ¿sí?
y le sumamos la fuerza por la excentricidad respecto al baricentro de la pieza simple dividido el momento resistente inferior, porque estamos en la fibra inferior, y el momento resistente en la sección 1, ¿sí? Entonces vamos a introducir esas compresiones en la fibra inferior, ¿sí? Y si le sumáramos las tracciones que introducen las cargas externas, ¿sí? Que acabamos de calcular, que era 21,14 megapascales, esa suma de tensiones debería ser menor que la tensión admisible a tracción, que también acabamos de calcular que era 5,92 megapascales. Entonces vamos a despejar de esa inecuación lo único que necesitamos, que es el esfuerzo de tesado. Entonces, despejando el esfuerzo de tesado, resulta que tiene que ser, para cumplir esta inecuación, tiene que ser mayor o igual que la diferencia entre la tracción que tenemos en la pieza por las cargas exteriores menos la tracción admisible dividido esta expresión, ¿sí? Que tiene en cuenta las características geométricas que calculamos en el punto 1. Lo que nos resulta entonces que como mínimo el pretensado tendría que ser, la fuerza de pretensado tendría que ser igual a 3,07 meganewton, como mínimo para cumplir esta inecuación. Bien, entonces vamos a adoptar una fuerza un poco mayor, o sea, una fuerza efectiva un poco mayor a ese valor que es el mínimo que necesitamos para que las tensiones de tracción sean menores a las admisibles. Adoptamos 3,5 meganewton. Adoptamos que esa va a ser la fuerza efectiva que debería llegar al hormigón. Bien, entonces vamos a considerar, sí, ahora vamos a calcular todo lo que tiene que ver en pérdidas en la parte número 2. Vamos a considerar entonces, adoptando un valor de pérdida que va a estar en un 17%, ¿sí? En total, pérdidas instantáneas y pérdidas diferidas, ¿sí? Entonces nosotros esa fuerza efectiva que debería llegar al hormigón, ¿sí? La vamos a mayorar, ¿sí? En un 17%, y con eso vamos a tener la fuerza que nosotros tendríamos que introducir, ¿sí? En los cables, ¿sí? Mediante los gatos de tesado para que llegue efectivamente al hormigón 3,5. Entonces, mayorando un 17%, ¿sí? Que es lo que hacemos por acá, nos da 4,9, nosotros ya adoptamos 4,1 meganewton. Eso es lo que vamos a estar introduciendo en los cables, ¿sí? En la armadura activa. Y al hormigón, que esto lo adoptamos y vamos a tener que verificarlo. Si tuviéramos un 17% de pérdidas, al hormigón debería llegarle 3,5 meganewton. Aquí vamos a concluir esta primera parte de la resolución del ejercicio número 2. En la segunda parte vamos a verificar las pérdidas, ¿sí? Vamos a calcular una por una cada una de las pérdidas del pretensado que se van a dar y vamos a verificar este valor adoptado de 17% y con la fuerza que necesitamos introducir en el hormigón vamos a ver qué armadura necesitamos que resista esta fuerza que vamos a introducir, qué armadura activa. Muchísimas gracias y nos vemos en la segunda parte de este ejercicio.